desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast nuevo que comenzamos una noche de domingo, un momento extraño de la semana para empezar un proyecto, pero aquí estamos empezándolo. Y básicamente para poder hablar de un deporte que nos gusta muchísimo, que en este caso es la Fórmula 1 y que este año, pues tal vez más que nunca, viene repleta de novedades y tenemos muchas ganas de hablarlo. Un proyecto que también ha nacido, pues es Web 2.0 total, porque ha nacido de una propuesta en Twitter que se generalizó y se difundió un poco. Y aquí estamos 6 personas, las cuales enseguida voy a dar paso para que empecemos a hablar un poquito de lo que nos gusta. Aquí vía Skype, que es nuestro patrocinador número 1, tengo como primer colaborador, digamos, como primer colaborador de este podcast, tengo a Emanuel. Hola, buenas. Preparados aquí para empezar y a ver cómo se da. Va a ser interesante. Luego tengo aquí a Dani, a Danocho. Hola, buenas noches aquí desde Coruña, empezando este nuevo proyecto de podcast y esperemos que bueno, tanto como la temporada de Fórmula 1, pues vaya todo perfecto y sobre ruedas. Luego también tenemos por aquí a Osvaldo, ¿verdad? Sí, hola, buenas noches y pues nada, que ojalá esta aventura nos salga bien y bueno, y esperando que la temporada, por lo menos toda la temporada sea tan emocionante como la culminación de la anterior. Sí, desde luego hay un montón de novedades que también nos va a dar tiempo un poco a repasar en este primer episodio. Tenemos a Jorge, de Apelando. Hola, buenas noches. Tenemos algún problemilla con nuestro patrocinador, pero aún así con muchas ganas de este proyecto que gracias a Emanuel nos invitó a todos a participar y a ver, se presenta un año yo creo que algo especial y yo creo que va a haber mucho que hablar. Pues sí, desde luego que sí. Por último tenemos por aquí a Agustín, Verdugo. Buenas noches, pues estoy ilusionado con este proyecto y deseando que rujan los motores. Pues efectivamente, que rujan los motores y vamos a empezar nosotros, no sé si llamarlo los entrenamientos del viernes, la clasificación o ya directamente la carrera. Podíamos empezar a hablar un poco de qué es lo que esperamos para esta temporada, es decir, después de tanto cambio en la normativa, después de estar haciendo un seguimiento que creo que nunca habíamos hecho de los entrenamientos, de tiempo por tiempo, de equipo por equipo, y de todo este jaleo que ha habido incluso a último momento, es decir, ¿qué podemos esperar? ¿Qué espera cada uno del 2009, la temporada del 2009? Bueno, yo espero una temporada muy divertida, antibajos de todos, subidas de todos, mucho jaleo por ganar, mucha competición y que el campeonato se decida como el anterior en la última curva. ¿Quién más? Yo ¿Quién más creo que opina sí, por yo ahí? creo que este año, a ver, yo creo que este año todos estamos un poco expectantes porque hay muchas novedades. Y por lo que estamos viendo en pretemporada, la cosa está muy cambiante. Y hasta que no llevemos un par de carreras, no creo que podamos tomar así partido por nadie y cuál va a ser el final del campeonato. Pero bueno, más motivo para hablar de ello, por lo que con ganas, la verdad. Desde luego, además, porque si algo bueno tiene esta temporada del 2009 es que se puede decir que todos los equipos empiezan desde cero. Así como el año pasado, pues como muchos años ha sido una temporada bastante continuista y quien tenía un buen coche en el 2007, pues lo tuvo en el 2008. Aquí, y para ejemplo, ya se me ocurre a McLaren, pues está demostrando que haber tenido un muy buen coche el año pasado no demuestra nada más. Y luego por aquí también tenemos a Agustín Verdugo, ¿verdad? Pues promete ser una temporada abierta, igualada, con muchas sorpresas y sobre todo ver qué nos depara la escudería que sustituye a Honda, la Brown GP. Es lo que todos esperamos de alguna forma y lo que tú comentas de Brown ha sido
la sorpresa generalizada, porque todo el mundo parece que si no prepara los cambios, si no haces 1000 entrenamientos, no puedes ser competitivo y de repente llega esta gente y de buenas a primeras ya te colocan un coche primero. Nos queda la opinión de Osvaldo, ¿verdad? Sí, bueno, a mí que la temporada se presente abierta, a mí me parece que creo que es lo más llamativo de esta temporada. Temporadas pasadas donde todo era un monólogo de una u otra escudería, me parece que le resta un poco de vistosidad al circo de la Fórmula 1. Así que ojalá que lo que se presenta como abierto se plasme en las carreras y veamos un podio variado en cada carrera y que haya emoción y pues nada, que sea divertido, eso, que no sea monótono. Eso es creo que es lo más importante de cara a la temporada que empieza ahora. Pues si os parece, después de tener la opinión de los 6, vamos a pasar ya justo a lo que estábamos comentando. Es decir, ¿qué es lo que tiene esta temporada que la hace tan diferente y que parece que nos va a dar tanto espectáculo? Hombre, yo creo que hay dos apartados fundamentales. Una sería el KERS, que como está a modo experimental puede dar muchas sorpresas. Y además, como van a tener la posibilidad de montarlo o no montarlo según la carrera, pues va a generar muchas estrategias y va a ser un punto importante a la hora de pensar en la carrera. Y otra va a ser el tema de que tienen menos carga aerodinámica los coches. Esas dos cosas son las que van a determinar mucho este campeonato y yo creo que es lo que lo va a hacer muy distinto a los anteriores. ¿Qué Yo estoy opináis? también ¿Qué opináis del KERS? Bueno, el KERS es sobre todo en circuitos como China, por ejemplo, que tiene una larga recta y en las salidas se va a hacer notar bastante. Y se habla de sobre una décima, 3 décimas por vuelta, pero en recta esos 80 caballos se van a notar bastante. Y luego para... Bueno, yo creo que el KERS lo que está pensado no es tanto para recta, sino para el tema de la salida en la recta. Entonces, yo creo que va a ser importante, va a ser bastante importante cuando queramos ver adelantamientos en circuitos muy complicados, de curvas cerradas, de bastante frenada, pues en esa salida de curva, pues nos puede ayudar bastante a ver pues espectáculo en adelantamientos que hasta ahora no habíamos visto, porque un coche en ese momento pues va a ser complicado de dominar en el sentido de que tiene menos aerodinámica, que va a ayudar bastante poco a agarrarse en ese momento y bueno, yo creo que lo que vamos a ver son unos adelantamientos más espectaculares, no sé si peligrosos, ahí dependerá de cada piloto, pero bueno, yo creo que puede dar mucho juego, bastante juego. Además, también una de las cosas que tiene el KERS y que hablaban los equipos es que la distribución de masas cambia completamente porque es algo pesado, se cambia de posición algunos elementos. Entonces yo creo que va a dar pues más de una sorpresa y posiblemente yo creo que algún susto nos va a venir dado por esto. Sí, de alguna forma ha sido el KERS la introducción más importante, sobre todo a nivel mediático y a nivel de que los pilotos o han opinado al menos. Fernando Alonso decía que no iba a servir para nada porque todos lo iban a utilizar en el mismo momento. Al final, confirmado ahora mismo de que va a usar el KERS en Australia, solo está Renault y no sé si al último momento se ha unido Ferrari, pero hay muchos equipos que hasta en mitad de temporada, o al menos en las primeras carreras, parece que no lo van a usar. Pero luego también está el tema de los neumáticos, que claro, parece, yo al menos desde mi punto de vista nunca, no entiendo esa importancia del que tengan 3 o 4 rayas o no las tengan. Se ve que, evidentemente, ellos dicen que es crucial el cambio que da, pero ¿alguien entiende el por qué son tan importantes que sean lisos o no? Bueno, yo sin ser un experto en esto, lo que yo entiendo de los cauchos slicks es, bueno, al ser todos lisos y la temperatura de la pista y todo esto es lo que permite tener un poco más de adherencia, al ser toda la superficie del caucho lisa. No sé cuánto es, estoy aplicando aquí nada, solo un poco de sentido común, ¿eh? No tengo absolutamente ningún conocimiento de cómo funciona en realidad la, la-
la dinámica del caucho del slick, ¿no? Pero es lo que se me ocurre, al ser tan caliente la pista y la superficie completa del neumático sin ningún tipo de fisuras, pues se adhiere mejor. Bueno, como comentaba Osvaldo, yo también creo que es eso, que al estar más superficie tocando el asfalto, pues el coche tracciona más. Sí, debe ser claro, cuando estás hablando de una diferencia a veces de 2 décimas, de 3 décimas, eh, los detalles más insignificantes luego resulta que son vitales y para los aficionados a veces a mí me cuesta entender, al menos tengo que admitirlo. Recuerdo hace un par de años cuando estaba Michelin que ninguna temporada que destacó su neumático se caracterizaba porque las tres estas líneas desaparecían muy rápido y eso hacía al coche tener más tracción. Eso ocurrió en el 2003, cuando ganó su primera carrera Fernando Alonso. La ganó con una especificación de ruedas de Michelin que lo que hacía era eso, que en carrera como que perdía las marcas, con lo cual tenía más superficie de agarre, y eso fue reclamado por Bristol Ferrari, y en la siguiente carrera ya no utilizó esa especificación. ¿Os acordáis que fue una carrera además en la que dobló a Schumacher? En Hungría, ¿no? En Hungría. Ahí empezó todo, de alguna forma. Ahí empezó todo la Fernando Alonso manía. Y con respecto a los cambios aerodinámicos, a que los coches de este año no se parecen en nada, y yo diría que, bueno, superficialmente diría que ahora os parece que son más feos que los del año pasado. ¿Qué opináis? Porque a mí claro, hasta que no llegue el primer Gran Premio no veremos si hay un cambio espectacular, pero no lo sé. ¿Qué opináis? Bueno, yo es lo que decía también antes con respecto al KERS, que es algo que, bueno, al cambiar pues todo lo que es la dinámica de masas del coche es algo que les han obligado a cambiar, ¿no? Porque aunque mantuvieran la aerodinámica anterior, pues ellos tienen que adaptar a la nueva situación de pesos del coche, que es lo que va a tener más peso dinámico a la hora de pasar por una curva o no. Entonces, vale, es un cambio que han metido, pero es un cambio que los equipos iban a tener que hacer sí o sí. Esto y el cambio de masas propio, aparte del KERS, pues era algo que bueno, iba a llegar. No es una novedad, ¿cómo decirlo? Pues una novedad que pudieran haber metido o no. O sea, tenía que llegar. Bueno, realmente tenía que llegar, pero la novedad está en que quitan soporte aerodinámico, o sea, el coche no se agarra tanto por la fuerza que ejerce la aerodinámica, sino que se agarra por las ruedas. Con lo cual eso produce un efecto que es muy interesante. Te vas a poder acercar más al coche delantero, no te va a producir esa especie de de sombra aerodinámica que en las curvas rápidas sobre todo no podías acercarte, pegarte a él para poder adelantarlo. Esto va a cortarlo y en principio, y según teoría, esto va a beneficiar al espectáculo, a los adelantamientos y demás. Eh, Se reducen al final a 8 motores para toda la temporada y vuelven a bajar el tope de resoluciones. De revoluciones a 18.000. Sí, sí. De hecho, con esta norma están obligados a mínimo que 3 o 4 motores duren 3 carreras. Pero al mismo tiempo también abre el campo a la estrategia, porque son 8 motores, con lo cual pueden tener especificaciones de motor para, por ejemplo, clasificación y especificaciones de motor para carrera como tenían antiguamente. Y la historia es que la estrategia en esta temporada tiene muchas más variables que en otras. Y según se juegue esa estrategia y según sea el director de equipo quien maneje esa estrategia, yo creo que va a generar muchas diferencias entre los equipos. Y luego lo que entiendo, por tanto, es que un motor lo pueden utilizar en la primera carrera y guardárselo hasta la última, si así lo creen conveniente. O lo tienen que usar en carreras consecutivas. No. E incluso pueden usar uno para clasificación y otro para la carrera. O sea que Con lo cual se abre mucho más el abanico.
O sea, que aquello que hacíamos en temporadas pasadas de decir, no, bueno, pero es que Alonso estrena motor y Hamilton lleva uno de segundo ciclo y eso ya, o sea, no vamos a saber ni si el motor es... No sé si esa información se va a proveer, pero es que si no va a ser más complicado todavía hacer una quiniela si vemos que el McLaren va muy rápido en clasificación o no. No sé si esa información la van a dar al público, la verdad es que ahí no lo sé. Pero Yo sí que creo veremos cosas raras. La única información creo que es cuando pasen los 8 motores nos vamos a enterar todos de quién la ha fallado porque lo van a sancionar. Porque otra información no creo que haya. Bueno, Ahora, ¿les parece a ustedes 8 motores suficientes por una temporada tan larga? No, yo creo que debían de tener más motores, que 8 es muy poco. Es que yo me imagino también que o entiendo que también depende de cuán roto esté un motor o no se le hace al motor ningún tipo de reparación. Porque me imagino que habrá reparaciones de reparaciones o una pequeña, si es algo muy pequeñito que se puede reparar y el motor sigue vivo. O si se le rompe, no qué sé yo, la cosa más ínfima, ya el motor está roto y no se puede utilizar. Bueno, bueno, tenemos ahí el Gran Premio de San Marino con Alonso que tenía no sé cuántas válvulas mal y el motor aguantó toda la carrera. ahí no lo sé. Lo que sí es verdad es que de la temporada, yo que sé, el 2005-2006, donde cada motor, o sea, y cada escudería, pues llevaba el motor a su límite, pues según ellos creían conveniente, a la temporada pasada en la que ya se bajó, si no voy mal, a 19, hay una diferencia en fiabilidad, porque el año pasado ahora estaba intentando recordar roturas de motor, y vale, sí hubo, pero tampoco no hubo tantas. Yo creo que el hecho de reducir el tope de revoluciones va a ayudar a que los motores aguanten más. Sí, completamente de acuerdo. Estos motores o similares estaban rodando por encima de las 20.000 vueltas y darle un 10% de revoluciones, un porcentaje muy alto en las revoluciones altas que alarga mucho la vida del motor. Eso tienes toda la razón, De Gerardo. cara a fiabilidad. Bueno, Ujú. de hecho, ningún equipo se quejó mucho por esta norma. Ya, aparte hay un, bueno, digo que hay un factor también añadido, que es que, por ejemplo, el año pasado, digamos que los equipos que tenían que guardar, bueno, guardaban una serie de vueltas, 3 4 5 6 vueltas de estas típicas, que mapeaban el motor para darle un extra. Es decir, si lo llevaban a 18.500 durante toda la carrera, pues tenían ese momento extra de decir, bueno, pues ahora necesito tirar y vamos a forzar la máquina, entre comillas, hasta el límite que está establecido. Entonces ahora este año, si no se puede pasar de 18.000 y ese extra lo puedes conseguir con el KERS, yo creo que los motores van a durar también bastante más y les van a poder exigir bastante más. De hecho, justo a lo que dices tú, recuerdo que después del Gran Premio de Brasil el 2006, donde Fernando ganó el segundo campeonato, decía, después de la carrera, que en cuanto le comunicaron que Schumacher había pinchado, desde el volante ya bajó el mapeado del motor para que trabajara con un 10% menos para así asegurarse de que no se estropeara el motor. O sea, hasta ese punto tienen un control incluso en la propia carrera de, de si quieren más o menos forzar la máquina. Por dar otra novedad, lo del alerón delantero que pueden modificar. He leído muy poco acerca de eso, pero no sé en qué va a influir luego en plena carrera eso. Hombre, la carga Bueno, aerodinámica es una forma, ¿no? de controlar el coche. Si le puedes meter más carga aerodinámica en curva, te va a agarrar un poquito más y si se la quitas en recta te va a andar también más. O sea que era lo lo importante que... Sí, perdona, sí, bueno. que lo importante de esto es que el piloto puede decidir si quiere más grados o menos. Básicamente es eso. Que solo vi probar a BMW antes de acabar el año, solo ese sistema y creo que está bastante verde. No sé cómo llegarán las escuderías, pero De hecho, no se ha hablado mucho en prensa ni en... O sea, se ha escuchado muy poco acerca de eso. Algo que podría ser tener un potencial muy alto, el poder modificar la configuración aerodinámica del coche, pero no se ha dicho nada.
La opción de poder modificar el alerón desde el volante es una ventaja para pilotos como Alonso, al igual que la limitación de los 8 motores. Que no hemos dicho acerca de los motores que si consumen más de esos 8, por cada motor extra les quitan 10 puestos en la carrera en la que lo usen, si no voy mal. Sí, yo creo que puede ser también que todos los equipos cuenten con que todos sus contrarios van a tener alguna carrera en la que van a entrar 10 puestos por detrás, ¿no? Puede ser una variable con la que cuenten. Ahí ya digo, o sea, este año vamos a tener que aprender, y un poco las declaraciones que decía Alonso de que estar cambiando las normas cada año lo único que hace es despistar a los aficionados, y en ese sentido al menos yo me doy cuenta que vamos, todas las predicciones y esa pequeña estrategia, esos comentarios a veces que tenemos con los amigos cuando vemos la carrera de comentaristas de Fórmula 1 que teníamos, predicciones, etcétera, pues se van al traste y tenemos que aprender un nuevo juego, una nueva Fórmula 1 básicamente. No, lo que está claro es que hay que tener conciencia de lo que está pasando dentro y fuera. Es decir, que los equipos van a tener pues una necesidad de tener esa información y estar pensando en, bueno, pues mi equipo rival está con este tipo de motor, está en este ciclo, o bueno, o sea, puede ser terrible ahora, imaginaros para los televidentes que bueno, están viendo la carrera y bueno, es un baile de lo que hay dentro de la pista y de lo que hay en los boxes, que bueno, o sea, es mucha información que hay que manejar para estar, digámoslo así, a la altura un poco de lo que están pensando los equipos. Yo creo que va a ser bastante divertido, ¿no? Bueno, lo de los espías ya sabemos cómo funciona, que los hay en todos los lados y bueno, los hay más listos y menos listos. Los hay que lo llevan a la fotocopiadora y los hay que tienen fotocopiadora en casa, supongo. Y para ir terminando las nuevas normativas, me dejo la más polémica y la que al final no se ha hecho nada para la última, para que podamos hablar con tranquilidad. Eh, bueno, tenemos lo de la que después de clasificación se informará de la carga de combustible, que eso yo no sé si lo veis positivo o negativo. Es más información, pero un poquito menos también de misterio, a lo mejor. Hombre, yo creo que Yo lo está veo bien, ¿no? positivo por... Sí, sí, Perdón, Manu. perdón. No, no, dale, dale. Eh, que yo lo veo positivo porque esto ya se sabía todo, o sea, la prensa más o menos, los equipos lo sabían, es asegurar el dato. Sí, lo mismo que tú. Realmente los equipos saben todo y los que más despistados estábamos éramos el público. Con lo cual, cuantos más datos te den para seguir el espectáculo, yo creo que mejor. Eso es un dato bueno. Y la nueva normativa del safety car, sé que querían evitar a toda costa lo que ocurría en las dos últimas temporadas de abrir el pit lane y cerrar el pit lane y que hacía que, bueno, de hecho, con algo así fue como Alonso consiguió la victoria en Singapur. Pero la nueva, ¿sabéis cómo funciona o estáis como yo? Bueno, si queréis lo explico yo, que bueno, consiste en que cuando sale el safety, automáticamente se activa un tiempo mínimo que tiene cada piloto para entrar en boxes. Si transcurrido ese tiempo y estando el safety en pista, sancionado. Básicamente es eso. Vale. No sé, claro. Hasta que no lo veas, estas cosas son tan de carrera que yo creo que, al menos por mi parte, hasta que yo no las vea funcionar y no las vea en marcha en el primer safety car, Sí. no voy a entender muy bien cómo afecta. Sí es verdad que lo que había ahora hacía que desvirtuaba muchas carreras, pero no sé ahora cómo va a quedar. Es un punto intermedio entre la última, que era demasiado drástica, y la anterior. O sea, van a dejar un tiempo pequeño para que el que va sin gota de gasolina entre y no salga perjudicado después. Pero sin embargo va a haber un momento que cierren el pit lane. Yo creo que se parece mucho a lo que hacen en la Champ Car. Y está probado y bueno, siempre que aparece un safety entra un poco el juego, la lotería en la carrera y puede pasar cualquier cosa. Pero bueno, parece que así no va a ser tan sorprendente por lo menos. Y luego la última novedad, que incluso ya cuando preparamos este primer episodio, pues estábamos, pues, como se dice, todos alarmados y al final, pues se ha quedado que no.
Lo de los, bueno, se va a aplicar para el 2010, así que también podemos hablar tranquilamente de ella. Pero lo del el campeón del mundo por victorias y no por puntos, Bueno, el otro día estábamos indignados, ¿no? pues sí. Yo creo que nadie decía, "Pues, pero no puede ser, un campeonato de un año no se puede decidir por medallas. No hay ningún campeonato a largo plazo que se haga por medallas. O se hace por eliminación o se hace por puntuación. Cualquier deporte, vamos. Lo de las medallas se hace en las Olimpiadas y tampoco dice tanto. Lo importante es llevarte la medalla individualmente, no otra cosa. De hecho, Yo creo, estoy con vosotros que básicamente esto se convertiría en un campeonato en injusticia, básicamente, porque como comentaba Lobato, uno que gane 4 carreras y no acabe ninguna y otro que gane 3 y quede todos en los siguientes segundos no sería campeón. Injusticia. y también sería forzar un poco, es decir, de todos los comentarios que salieron, alguien dijo que con 8 motores, pues una escudería podría intentar utilizar los 8 motores en 8 carreras al 100% y si ya consigue, pongamos el hipotético caso, consigue 8 victorias, que ya está, ya tiene el campeonato o prácticamente lo tiene, luego que le sancionen 10 puestos por carrera por utilizar más motores, pues les daría lo mismo, es decir, al hacerlo el todo por el todo, lo que estás haciendo es que la gente se busque saltar las reglas. Reglas que la misma FIA ha puesto, por otra parte. Yo no sé cuánta cabeza le habrá puesto la FIA a esta nueva normativa, pero obviamente ya fue todo muy forzado, este año no se va a dar y no sé si en las reuniones que se tengan ahora a futuro con los equipos y esto, para el 2010 realmente eso se materialice. Yo la verdad también lo veo como una locura, no le veo ningún sentido al asunto de las medallas y me parece que lo más natural es lo de los puntos. Cualquier otra cosa es desvirtuar la naturaleza real de las carreras. Bueno, la FOTA, la Asociación de Equipos de Fórmula 1, sí que había propuesto una medida intermedia que consistía en escalonar un poco más y en dar más puntos para el primero, para el segundo, para el tercero, que va en ese sentido, en mejorar un poquito la competitividad en las carreras y el espectáculo, pero no llega a este punto. Yo creo que al final aceptarán esa norma para 2010, ¿eh? Porque esto de victorias, los equipos nunca van a estar de acuerdo. No, además es que ya dan puntuación. ¿Qué quieres? ¿Premiar más el primer puesto? Pues lo que ha dicho la FOTA, lo que decís vosotros. Das en vez de 10, das 12 y ya has Y listo. premiado, ya está. O sea, si tampoco hay que inventar Complicarse la vida. nada, claro. Y yo creo que se produciría esto de que yo ya he ganado el campeonato y o voy a por 8 carreras esta y esta, convenientes para mis motores y se especializarían en distintos circuitos. Habría circuitos que ganaría sobradamente McLaren, en otros ganaría... Yo creo que se especializarían y habría muy poquitos que habría disputa. O sea, podría darse la situación de que comenzara el Gran Premio de Barcelona y tú supieras que Brown y que Toyota, pues que ya directamente no optan, que ellos juegan a estar ahí, pero que no van a intentar la victoria porque sus coches están ya listos para Monza o para, quiero decir, no sé, se darían situaciones muy extrañas. O incluso algún equipo que decida bajar un piloto porque el siguiente circuito no le va bien y ponga otro porque quiere lograr una victoria. Pues no sé si nos dejamos alguna novedad de este campeonato 2009 que tan diferente es. Dicen algunos que llevan muchos años en la Fórmula 1 que desde el año 83, 81, ahora no recuerdo, que fue cuando se prohibió la función, ¿cómo es? La función de succión de suelo, El el efecto efecto suelo. suelo, pues que no había habido un cambio tan importante en la Fórmula 1. Y no hemos hablado, que no es una característica nueva, pero que también influye muchísimo, en la brutal reducción de presupuestos que este año ya ha habido y que el año que viene pues incluso va a haber más, que no, claro, es muy poco transparente ver cómo condiciona el desarrollo de la Fórmula 1. No, estamos ante una temporada especial. La verdad es que yo creo que lo vamos a notar. Yo creo que va a ser por lo menos sorprendente. Sí, yo solo espero que no la joroben. Es decir, pues nos están modificando un poquito el deporte y esperemos que a ver si los aficionados lo seguimos encontrando igual de interesante.
Yo Sí, creo que que no sí, pase hombre. que no pase lo que gane uno 9 carreras y adiós, no, que se peleen. Es, Yo creo que eso no va a llegar a ocurrir. Y bueno, y luego cosas de esas las hemos visto siempre. Acordaros de las épocas de Schumacher, bueno. Luego hay mucho dinero por medio y muchos intereses y a veces eso está por encima del propio espectáculo, ¿no? pues sí. Pero bueno, también tienen que estar conscientes que la Fórmula Uno es un mundo que ha estado en constante cambio, no desde hace 5 ni 10 años, sino desde que existe. Yo recuerdo que cuando empecé a ver carreras de Fórmula Uno en los 80 estaba cuando los coches eran turbo y cuando se eliminó el turbo para que todos usaran motores de un mismo tipo. O sea, cambios ha habido desde que la Fórmula Uno existe, todos los años hay cambios. Es lo que repito, también eso es parte de la naturaleza del espectáculo y del circo. Eso es así, todos los años habrán ajustes, quitan una cosa, ponen otra y eso es parte de la dinámica natural del espectáculo. Es cierto, es cierto. Lo que pasa es que yo creo que ha habido un boom, no solo por Fernando Alonso, sino también un poquito por la gestión que ha hecho el señor Ecclestone de la Fórmula Uno y ha convertido, si antes era un gran deporte, pues ahora es un deporte de auténticas masas. Y yo creo que es el primer gran cambio que afecta a tantos espectadores, a tantos aficionados y, bueno, eh, como que nos deja un poquito fríos. No lo sé, yo creo que hasta que no nos reunamos después de la primero ya segundo Gran Premio, hasta entonces no podremos saber más, ¿no? Y si vamos viendo cada uno de los equipos y hacemos algún comentario, si queremos tanto del equipo como de los pilotos, ¿qué os parece? Perfecto. Vale. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos cómo quedaron en el 2008 por piloto o por equipo? Por equipo. Tenemos más ganas de hablar de Ferrari que de McLaren, me parece. Pues venga. Bueno, Ferrari, para empezar, quizás es uno de los que parece que tiene más continuidad, ¿no? Y que no esperamos grandes sorpresas de ellos, por lo menos yo. Siendo uno de los dos grandes, yo no les veo. El año pasado cometieron demasiados fallos y no han tomado así ninguna medida que parezca que vayan a cambiar. No sé si opináis como yo. Bueno, yo creo que igual en alguna carrera lo pasan mal por la fiabilidad, sobre todo del KERS. Los que dicen, o sea, hay gente que dice que Ferrari es Ferrari y Ferrari, pase lo que pase, siempre va a estar ahí. Y como estructura de equipo y como escudería, y aunque se fue Ross Brown y aunque ahora hace poquito salió una noticia de que se ha ido Jean Todt, siguen estando ahí y yo creo que tienen un conocimiento y una experiencia únicas. Para mí, aparte un poquito la fiabilidad y los problemas que han tenido con el KERS, el tema de Ferrari va a ser que les falta un piloto líder que no es Massa ni desde luego tampoco es Raikkonen, como era Schumacher o como puede ser Fernando Alonso. Y hasta que no tengan un piloto así, guiño, guiño, no van a poder deslumbrar otra vez. Yo creo que más que líder, yo creo que más que líder lo que les hace falta es un piloto con una mentalidad fría, porque por mucho Iceman que llamen a Raikkonen, la verdad es que no da el tipo. O sea, lo sacas de sus casillas en una carrera con mucha facilidad, como ya se ha visto. Y bueno, Sí, que Massa, pues es ganó el Massa. O campeonato sea, porque... Bueno, no, aquí el, no, el decía tema que es ganó el eso, que campeonato. les, sí, bueno, que les hace falta un piloto con las ideas bastante claras y que las sepa plasmar. A eso me refería yo, que no, yo no les he visto, han cometido muchos fallos, primero los pilotos. Los pilotos yo creo que no han demostrado estar a la altura de un equipo como Ferrari, ninguno de los dos. Uno por exceso y quizás el otro por defecto. Pero aparte el año pasado cometieron muchísimos errores Ferrari. Acordaros de los problemas que tuvieron con los repostajes y con aquel invento de los semáforos. O sea, es que eso te lo hace Force India y te da la carcajada. Te lo hace Ferrari y te da que llorar. Se les quedó la cara en Singapur, sobre todo, destrozada, ¿eh? Y de alguna forma yo creo que en actos de una complicación tan estúpida como eso se perdió en el campeonato.
Pero bueno, desde luego es eso. Ferrari yo creo que siempre hay que tenerle miedo. ¿Quién es el Sí. Es uno de los grandes. ¿Cuál es la siguiente escudería? McLaren. Sí, ¿no? ¿Qué podemos decir de McLaren? Hombre, visto desde España, lo que no nos gusta está bien claro, ¿no? Yo creo que McLaren este año lo va a pasar mal. Siempre McLaren cada 3-4 años tienen una temporada que no acierta con el coche y yo creo que este año es uno de ellos. Corregidme si me equivoco, pero ¿no fue la temporada del 2005 cuando tuvieron que volver al coche del año pasado porque el nuevo iba muy mal? Sí, creo que sí. El 2004-2005 que en Francia hicieron la versión B del coche. Porque el que habían diseñado no había funcionado. Yo no sé si este año lo que les está pasando es tan grave, pero yo ahora un comentario muy alonsista tengo que decir. Así como el año pasado el coche era muy continuista con respecto al del 2007, a lo mejor era porque todo lo que había aportado Alonso al equipo lo seguían utilizando. Este año no han podido utilizar nada y a lo mejor tienen ahora lo que les pasa, que no tienen a nadie, quitando de la Rosa, no tienen a nadie que sepa bien desarrollar el coche. Eso te iba a decir, Yo creo que está claro que Hamilton de mecánica ya lo demostró en su primera temporada, que los rumores decían que la telemetría de Alonso la sabía de pe a pa, que copiaba todo lo que hacía Alonso, que él no era el líder del equipo, pero se trabajaba para él. Entonces, incluso ahora copia a Kovalainen, o sea que... No, es que no es un piloto que digas, pues lo ha tenido difícil en sus tiempos, vale que tenga un origen humilde y tal, pero el que estaba detrás Papá. era Ron Dennis, estaría poniendo la pasta, le pagaría a los mecánicos en karting, cuando por ejemplo Alonso era el padre el que le arreglaba el karting, o Schumacher mismo, que tenían un circuito de karts los padres. Entonces eso se valora bastante. Yo no recuerdo cuándo fue una de estas temporadas que habían fichado un equipo de la zona media, había fichado a un piloto con mucha experiencia, que no había ganado nada, no había hecho, digamos, no había tenido un palmarés impresionante, pero bueno, que lo que necesitaban era un piloto probador que tuviera la experiencia en desarrollar un coche. Coulthard, quizás. Y eso es algo que hace falta. Y bueno, McLaren tienen a De La Rosa, que bueno, se supone que no lo han dejado marchar por eso, porque necesitan alguien con mucha experiencia, que sepa lo que hace, que sepa por qué el coche hace lo que hace y sepa explicarse con los mecánicos. Es algo que, por ejemplo, con Alonso, en los dos equipos que ha estado, es algo que se ha dicho. Bueno, en los dos no, en los tres equipos que ha estado, siempre se ha comentado que bueno, que tiene un toque para decir, bueno, el coche va mal, pasa esto y pasa lo otro. No sé si recordáis la famosa anécdota de la primera vez que subió a un Fórmula 1 y que bueno, que intentó arrancar y el coche no iba. Y lejos de ponerse nervioso, de asumir que era error suyo por novato, dijo, este coche está mal, y realmente el coche estaba mal, que tenía, creo que era el embrague que no funcionaba bien. O sea, Alonso, el trabajo que dejó hecho en McLaren, yo creo que le sirvió para la temporada pasada, pero esta hay demasiado cambio. Tienen que trabajarlo mucho. Yo voy a hacer de abogado del diablo. O sea, a Hamilton le tenemos bastante tirria aquí porque somos todos muy alonsistas. Pero hay que reconocer que es capaz de lo peor, como es llevarse a un piloto por delante en una salida de boxes. Pero, sí, también es capaz de hacerlo mejor, ¿eh? Hay que reconocer que es uno de los grandes y que cuando se temple y a lo mejor con un par de añitos más y más sosegado y con un buen equipo que le deje el coche fino, es capaz de correr y mucho, ¿eh? Y desde luego es uno de los que para mi gusto va a estar en la pomada, ¿eh? Sí, seguro. O sea, no, tampoco podemos decir... a Hamilton hay que reconocerle también lo suyo, y si le hemos visto, por ejemplo, en Fórmula 3000 y así, o sea, en GP2, que se llamaba cuando corría él, la temporada que ganó contra Nelsinho Piquet, hizo carreras absolutamente espectaculares. Y estamos hablando de un campeonato de pilotos en la que corren todos con el mismo coche, con unas variaciones muy pequeñas, ¿no? Bueno, supuestamente corría con el mismo coche. Uy.
Bueno, sí. Bueno, pero para mí lo fundamental que le falta a Hamilton como piloto es la humildad, es el haber entrado por la puerta grande y haber hecho una temporada, la primera temporada que entró, pues plagada de errores, de aquí soy el que ha entrado en McLaren Mercedes el primer año y aquí estoy para triunfar. No, le falta el paso por Benetton, le falta el paso Minardi. por un equipo pequeño, un Super Aguri, un Arrows, o sea, es eso lo que le falta, es pues te acabas de sacar el carné y te están comprando un Ferrari Un para Ferrari. ir a la calle. No, le falta ese rodaje. Eso que han tenido grandes campeones como ha sido Alonso, como ha sido Schumacher. Si os parece, nos movemos adelante al siguiente equipo. Sí. Tal vez uno de los equipos donde los pilotos están más igualados, o al menos me da la sensación a mí, que es BMW. Pues yo creo que Kubica le saca un poco a Hayfield. Hayfield es bastante regular, lleva sus años en la categoría, pero bueno, Kubica ha demostrado que con un buen coche es un rival a tener en cuenta. Yo a Kubica lo veo como campeón del mundo. Es un futurible campeón del mundo y bueno, le falta un poco de coche y en cuanto consiga que el coche aguante toda la temporada, eh, será campeón. ¿Y creen ustedes que BMW seguirá siendo la tercera escudería detrás de Ferrari o McLaren, o quizás este año de ese salto definitivo a una posición mayor? Que siempre se ha hablado mucho de BMW, que es el equipo que viene desarrollando, bla, 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 pero bueno, siempre vemos que queda por detrás. Aquí está el KERS otra vez en medio, ¿no? El BMW Sauber está haciendo un KERS por su cuenta y a ver cómo le sale. Mm, Hombre, dinero tienen ahí metido, ¿eh? Porque BMW es uno de los fuertes, de los que mete dinero. Pero yo creo que hasta que no llevemos un par de carreras es un equipo que no se puede saber si va a ir bien o no. Sí, el año pasado en pretemporada tampoco hicieron mucho y después en la primera parte del campeonato pues lograron podiums y finalmente la victoria en Canadá. Nos movemos entonces, si queréis, bueno, a Renault. Tal vez justamente, bueno, si antes he dicho, aunque no era muy compartido, que los pilotos están muy igualados, a lo mejor a una de las escuderías, o al menos yo tengo esa sensación, donde los pilotos están menos igualados, que es Renault. Yo creo que Alonso necesita un piloto segundo que no le dé mucha caña, ¿eh? Porque no sé, cuando él se ve superior, yo tengo la sensación de que arrasa más. No, Pero pero eso le siempre pasa a todo gran piloto, que prefiere tener a un segundo un poco bajo y no tener que competir contra él. Por ejemplo, Hamilton está muy tranquilo con Con Kovalainen. Kovalainen. Sí. Pero a lo mejor está tranquilo no por calidad, como a lo mejor puede estar Alonso, sino, no digo por contrato, pero por órdenes. Vamos, en ese sentido me da la sensación. Sí, McLaren yo lo veo así, que es más Ron Dennis que marca los Y también en tiempos. Renault, yo no sé hasta qué punto debe influir que el R29 es un coche hecho para Fernando Alonso. Y el otro me da la sensación que se tiene que subir y conducir con lo que le venga. Es decir, podrá ser sus reglajes, pero está hecho a medida de un piloto y eso, quieras o no, debe condicionar la conducción. ¿Alguien tiene algo más que decir de Renault? Bueno, sí, yo quería añadir que de Nelsinho Piquet yo creo que se esperaba un poco más de él, no solo en Renault, digo, cuando corría en la GP2 y dio el salto a la Fórmula 1. Yo creo que se esperaba un poco más de él y bueno, creo que no ha dado la talla y también tiene una sombra muy, muy grande del padre, ¿no? Que yo tuve la oportunidad de ver carreras del padre y cuando el padre ganó el campeonato del mundo en los 80 y pues sí, tiene una sombra muy grande detrás y no sé si al final el chico despegue y sea un piloto tan grande como el padre o mejor. Siguiente equipo en este caso sería Toyota, que yo lo apodaría como la eterna promesa de la Fórmula 1 en cuanto al menos presupuesto. Sí, Y que este año parece que ya sí.
Que al menos tienen un coche competitivo. Digo que Toyota yo lo veo como un posible equipo que en las primeras carreras haga algún podium y después se diluya. Yo lo que iba a decir es que me iba a arriesgar y iba a decir que creo que es la última temporada de Toyota en la Fórmula 1. Todos los rumores apuntan que por motivos de la crisis eh, el tema no va bien en las escuderías japonesas y lo hemos visto con Honda. Y tampoco confío en gran medida ni en Trulli, algo más en Glock, que el año pasado demostró en alguna carrera que tenía bastante madera de piloto, pero yo creo que Toyota, si no le saliera muy bien la cosa y no pinta del todo bien, optará por dejarlo. Bueno, pasemos entonces al siguiente, que si no me fallan los datos es Red Bull. Y bueno, yo creo que a lo mejor la mejor apuesta que tiene la Fórmula 1, que es Sebastián Vettel. Sí, Yo es un creo piloto que que... nos gusta. Sigue, Jorge. No, siempre te corto, perdona, sigue, Manuel. Esto de no verse es lo que No, tiene. digo, Pues. digo que Vettel yo pienso que es como... que es un futuro campeón del mundo y este año va a dar la talla y va a conseguir... Yo igual me arriesgo y 3, 4 victorias igual las logra. Pero bueno, vamos a ver. Es una apuesta, ¿eh? Pues yo apuesto que no. Yo lo que apuesto es que esta es su última temporada en un equipo pequeño. Que probablemente lo veremos en Ferrari o en McLaren muy pronto. Porque sí que es verdad que tiene maderas de ser campeón del mundo. Pero tan pronto un equipo grande, ni siquiera a pasar por un equipo medio. O sea, ir de Red Bull directo a McLaren o Ferrari, ¿crees tú, Jorge? No es como demasiado. Yo creo que ha estado un año en Toro Rosso, supuestamente con un equipo peor y corriendo fantásticamente bien. Este año en Red Bull, pues en Red Bull mantienen el motor Renault y este motor parece ser que es bastante mejor que el año anterior. Habrá que verlo, y más en una escudería que no es propia de la marca. En Toro Rosso creo que mantienen el Ferrari, sí, y eso es mucho motor, o sea, no sé, y se tiene que adecuar al equipo y demás. Y en 2 años, a nada que haga medianamente bien el campeonato, le están llamando a la puerta a los grandes, eso estoy casi seguro. Yo lo que decía de Vettel es que sigue más o menos la trayectoria de Alonso, ¿no? Empezó en Toro Rosso, lo que antes era Minardi, pasó a Red Bull, que bueno, yo digo que puede ganar, pero bueno, tengo las dudas y seguro que Ferrari o McLaren van a estar ahí. Yo lo único que quería decir de Red Bull es que para mí, yo creo que este año puede ser una gran escudería porque dicen que el coche es muy bueno en cuanto al diseño y el motor, como decía Jorge, es el Renault evolucionado con los caballos que no tenía la temporada pasada. Así que, no sé, me da que puede ser no la revelación, pero que sí que puede estar ahí arriba. Si no en podio, justo debajo. Un poquito lo que se buscaba que fuera Renault el año pasado. Me da la sensación. Siguiente equipo, siguiente parada en la clasificación mundial, que fue Williams-Toyota. ¿Qué decimos de Williams-Toyota? Yo tiro la casa por la ventana y digo que van a ser la revelación del año. Digo que Rosberg va a ser Kubica de la pasada temporada. Sí, yo creo que Williams es un muy buen equipo, ha pasado sus horas bajas, pero tiene buen equipo para trabajar y sí, yo creo que también ahí van a estar en la batalla. Podemos seguir si queréis con los equipos que quedan. Nos quedaría Toro Rosso.
Toro Rosso, que mantiene el motor Ferrari, que eso siempre le va a beneficiar. Cambia a Sebastián Bourdais, se viene de Red Bull para Toro Rosso. Y entra Sebastián Buemi, que para mí es el rookie del año, como dirían en Estados Unidos, y que, por lo que lees en su biografía, ha hecho muy poco, pero que bueno, ahí está, habrá que mirarle. Yo, bueno, que tengo que ver a Buemi, ¿eh? Tengo que ver a Buemi. Bourdais, yo lo veo en la Chancar valía, pero aquí le cuesta. Y después el piloto, o sea, el coche es bastante bueno. Ferrari con chasis diseñado por Adrian Newey, eso siempre te da garantías. Yo creo que Sebastián Bourdais puede despuntar. En la Chamcar ha demostrado que es un piloto fantástico, ¿eh? Y la Chamcar es un campeonato muy complicado, muy de piloto. Y se ha sabido defender muy bien. Pasámoslo entonces, si queréis, a la siguiente escudería. Bueno, que aunque es nueva, ocupa el lugar de Honda en este sentido. Y sería... Ah, no, sí, sería Brown GP. Estos sí que son la super mega sorpresa para mí, al menos. Uh-huh. Estos son los que a todas vistas, desde en las pruebas que están realizando los equipos, están demostrando y todos los equipos hablan bien de ellos. O sea que, sobre todo en la primera parte de la temporada, los vamos a ver ahí. Los vamos a ver en los primeros puestos, seguro. Y el hecho, no sé, es decir, el año pasado se desechó enseguida y está Ross Brown ahí. Este año además corren con motor Mercedes. Llevan muchos meses desarrollando este coche. Lo que pasa es que, claro, es tan espectacular que no sabes si es producto un poco de marketing para buscar patrocinadores, como decía Briatore, o de verdad es una apuesta. Hombre, cogen el bagaje de Honda, que había invertido mucho dinero aunque se retirara al final. Tienen a Ross Brown ahí presidiendo el equipo que le da mucha fiabilidad. Para mí quizás lo que les fallan son un poco los pilotos. O sea, Jenson Button fue la promesa que nunca llegó y Cierto. no sé, no confío mucho en él. Y Rubén Barrichello, aunque habéis dicho antes que parecía que no tenía grandes, o sea, que no hacía nada si no tenía un gran coche, yo creo que Barrichello cuando conducía el Stewart y cosas así, hizo grandes cosas con un coche muy malo. Yo dentro de los dos me quedo con Barrichello, desde luego. Yo creo que ya nos queda el último, ¿no? Force India. Uh-huh. En el caso de Force India, pues ni tiene coche, ni tiene piloto, y no hay expectativas ni siquiera que pueda dar una sorpresa de hacer algo. No les he seguido... Sí, yo estoy Sí, también perdona, Manuel. Sigue, Ger. Yo estoy con Agustín que tiene que haber un equipo que quede último y ese es Force India. Yo decía que no he seguido un poquito cómo han ido los test. Sé que han hecho pocos entrenamientos y no he visto cómo queda un poco en la clasificación. Pero bueno, lo que decía es que sí, que no se puede esperar mucho de ellos. Hasta que no llegue alguien que lo coja con fuerza, el equipo está condenado a estar ahí. Con respecto a eso, salió Autosport hizo una tabla en plan a ver cómo estaban cada uno y curiosamente Force India estaba por delante de McLaren. Vamos a ver. Curiosamente. Tomando en cuenta los test de Cataluña, vamos a ver, yo creo que no, pero bueno. Nunca se sabe. Yo quería comentar, no sé si os acordáis, una noticia que hubo a mediados de verano de que, bueno, ahora Force India, si no voy mal, lleva motor McLaren Mercedes y Pedro de la Rosa estuvo haciendo unas pruebas y yo llegué a leer que ya estaba hecho que iba a ocupar uno de los dos asientos Pedro de la Rosa y al final quedó en nada. No sé si alguien sabe por qué o simplemente fue un rumor. Sí, quedó en nada, pero bueno, ya Pedro de la Rosa ha dicho que si no consigue un asiento para la temporada que viene, que
que empiece a pensar en retirarse, porque bueno, que él lo que quiere es pilotar un Fórmula 1 en carrera, claro. Aclarar que dijo que se retiraría de la Fórmula 1 y igual lo vemos en el Mundial del Turismo, por ejemplo. Que no lo Sí, vería claro. mal. No. Y que se mantenga de Sí, comentarista, De ¿no? eso sí, por comentarista, por favor. favor. ¿Cómo se disfruta? Que lo hace bastante bien, la verdad. Pues Y así podíamos enlazar con el siguiente exacto, tema. es decir, creo que hemos hecho iba a ser un breve, al final ha sido pues un consistente repaso de las 10 escuderías que participan el año que viene. Y podemos pasar a otra novedad dentro de todas las novedades que en este caso nos afecta pues solo a los españoles, que es la retransmisión deportiva que este año deja de hacer Telecinco y empieza a hacer La Sexta, manteniendo un poquito la estructura del equipo, sobre todo con la cabeza visible y nunca mejor dicho de Antonio Lobato. Pero bueno, que nos ofrece algunas novedades que tendremos que evaluar, que yo no sé qué pensar. No sé hasta qué punto los cambios son buenos cuando estábamos contentos con el producto que había, pero bueno, siempre vienen bien, parece. Bueno, yo empezaría diciendo que básicamente la estructura o la columna vertebral no cambia mucho. Sigue estando Lobato, tenemos a De La Rosa. Lo único es que, bueno, este chico que antes estaba en los pits, ahora va a estar en cabina, Víctor Seara, que a mí me parece que el trabajo que hacía en los pits era bastante Coincido. bueno. Ujú. Ahora Sí, yo también. es una promoción para él, me parece acertado que ahora esté en cabina. Se podrá ver el potencial que mostró en los pits. Ahora en la retransmisión y en los comentarios en carrera, pues veremos qué tal lo hace. Yo, la verdad, no creo que la transmisión vaya a desmejorar respecto a lo que se hacía en Telecinco. Básicamente, porque como dije antes, que creo que la columna vertebral del equipo que hacía el trabajo en Telecinco es el mismo que hay ahora en La Sexta. Así que habrá novedades como al haber casa nueva, pero no creo en ningún caso que vayamos a ver una merma en la calidad de la transmisión. Yo al respecto lo que Lo tengo... que perdemos este Perdón. año es la intro de si parpadean se lo van a perder. So- Mejor que se pierda, soy yo Dios el mío, único que opina... Escucharlo en la Superbike y en el Mundial de Turismo es un suplicio, Soy yo el Dios. único que opina que el hecho de que no esté Gonzalo Serrano, ya, aunque a cambio tuviéramos música de ascensor, ya ganas en la retransmisión de la carrera. Sí, sí, muchísimo. Es otra retransmisión completamente diferente, Dios. Yo tengo que decir que a mí al final sobre todo se me hacía muy pesado y pensaba, digo, para ir ahí y decir cualquier cosa, ya voy yo y voy gratis, no cobro. A mí siempre me cayó gordo, básicamente porque tienes a un piloto de Fórmula 1 que es lo que sabe ser y te estás metiendo con él en cada retransmisión. Bueno, es que mejor que se quedar fuera. Sí, yo creo que Gonzalo Serrano tiene, o sea, tiene una historia como retransmisor de Fórmula 1 que no tiene, por ejemplo, Antonio Lobato. Ya retransmitió, me parece, en su época también en la 2 cuando tuvo Televisión Española los derechos. Y aunque hacía una retransmisión mucho más plana, pero como eran en esa época, bueno, era una retransmisión digna. Lo que le ha pasado quizás es Se ha que estancado. no, que no ha sabido asimilar la dinámica nueva de Telecinco, de una retransmisión mucho más dinámica, mucho más alegre, tal, y entonces pues se ha dedicado a hacer cosas que, bueno, pues podrían incluso molestar a alguno de los espectadores. Pues ahora en Superbikes y en los turismos vuelve a lo que sabe que es plano. Todo plano ahí. Dios. Y aparte de eso, el Viva hecho de de la que ahora raza. la Sexta parezca que, bueno, parece no afirmada, ¿no? Que va a pasar los entrenamientos, que va a dar hora y media de previo, cosa que para la gente que, por ejemplo, trabaja los fines de semana puede ser importante, que retransmite a través de la página web las carreras, sin comentarios en este caso. Todo esto yo creo que son novedades y positivas. Sí. Ya era hora, ¿eh? Ya era hora de que tuviéramos eso. Y el simple hecho de que esté pues ahora Antonio Lobato cada día pues avanzando un poquito la pretemporada, la cobertura mediática ya no solo de la Sexta, pero
creo que lo hablábamos el otro día, que lo comenté, a mí me asombra, yo hace 5 años ya seguía la Fórmula 1, yo recuerdo pues eso, tengo recuerdos incluso de cuando se mató Senna, o sea, ya me puedo decir que no soy de la onda, o sea, de toda esta ola que ha salido con Alonso, pero yo no tenía los más mínimos conocimientos de cuántos días se estaban entrenando, los tiempos que estaban haciendo, y creo que la cobertura de este año o sea, cada año la cobertura de la Fórmula 1 es mayor. Sí, comentaba yo en Twitter que, por ejemplo, este fin de semana vamos a tener sobre 10 horas de Fórmula 1, que hace unos años eso era... nadie se lo creía. Bueno, también Bueno, pensad una cosa. No, digo, pensad una cosa. La Sexta se acaba de gastar pues una burrada de millones, como cualquier otro canal que quiera tener los derechos en exclusiva de retransmisión en su país. Y bueno, es todavía pronto, claro, es todavía pronto para decir, bueno, pues van a tener una cobertura maravillosa. Ahora sí, ahora tienen que darse promoción, tienen que rentabilizar un poco, tienen que atraer al público. Entonces, veremos el año que viene, esperemos que sea... que sigan manteniendo este ritmo de ponernos en los telediarios, en los informativos de deportes, etcétera, etcétera. Pero bueno, habrá que hacer un análisis de la retransmisión, yo creo, pues un poco a posteriori, cuando veamos que el tema se mantiene, o mejoran, o empeoran, o lo que sea. Por lo menos empezar, yo creo que han empezado con bastante buen pie, que es pues mantener un poco lo que ya había en España, lo que ya conocíamos. Hombre, a ver, yo sigo las retransmisiones y las sigo, o sea, yo por ejemplo me aficioné a las retransmisiones vía satélite gracias a la Fórmula 1, porque en España hubo una época que era muy complicado seguir las carreras. Y si ves el seguimiento que hacen otras cadenas, pues en Alemania, en Italia, es que es una auténtica maravilla. Y lo que están haciendo las Sexta es copiando, gracias a Dios, y, y les queda mucho camino por recorrer. Yo no sé si os acordáis, pero el antiguo canal satélite digital hubo una época que retransmitía el super señal de Fórmula 1, que le llamaban, que era que emitía la carrera por 6 cámaras a la Sí, vez. Eso era una no auténtica entiendo cómo maravilla. no se ha Es hecho una eso. Ya, no se ha vuelto a hacer. Mira, en Alemania lo siguen haciendo. Y yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, el año pasado de hacer el seguimiento así. Y es una maravilla. O sea, el poder seleccionar lo que quieres ver, con previos larguísimos, todo en directo, nada de diferido. Yo creo que habiendo tantos canales ahora en TDT, podrían quitar algún televenta, que no sé, dará mucho dinero, pero creo que tiene poco seguimiento. Y podrían dedicarse a este tipo de cosas. Que lo íbamos a ver 4, es verdad, porque no creo que los entrenamientos lo siguiera mucha gente, pero bueno, un Tienes esa canal opción. más, claro. bueno, que sepan que a pesar de todo la inversión de la Sexta y lo que están haciendo por tener una retransmisión de altura, pues seguiremos viendo las carreras en 4:3, ¿eh? Olvídense 16:9 Sí. ni nada. Eso es lo que me fastidió, que dijo Lobato que 4 tercios cuando la que hace la retransmisión emite en 16 novenos y en HD. Por lo menos ponerlo en 16 novenos, tampoco es tanto Lo que, esfuerzo. lo que pasa es que al respecto, al menos por la parte que a mí me toca, yo no sé si las cadenas de televisión deben tener algún tipo de estadísticas de cuántos usuarios están con 16 novenos y cuántos con 4 tercios. Y esto pasa un poco como con la resolución de las páginas web, que hasta que no hay una tendencia a cambiar, la mayoría pues no cambian el formato. Yo, por ejemplo, tengo un televisor de 4:3 y si a mí me ponen la carrera como la tiene TV3 en 16 novenos, me hacen polvo porque se ve fatal. Sí, pero bueno, eso es para gustos, ¿sabes? O sea, el que tiene el 16:9 está deseando, ¿no? Yo por ejemplo, el año pasado también tuve la oportunidad de verlo en HD por Uf, una... eso es la bomba, ¿no? Era 720p, que tampoco era... Pero vamos, es que era la diferencia de... importante. Y yo lo que no entiendo es que habiendo las posibilidades técnicas, ¿cómo no se hace? O sea, yo lo que no puedo entender. Pero no hay interés, a lo mejor es que es muy costoso, no sé. Yo es la crítica que le pongo de momento a eso. A ver la retransmisión, a ver qué A tal ver y qué bueno. hace.
Yo creo que va a mejorar algo. Algo sí que va a mejorar porque, bueno, parece que quieren dar un pasito más de lo que ya ha hecho Telecinco, que dio un par de pasos más de lo que hacía la 2, ¿no? Y entonces, Sí. bueno, Por ejemplo, este año van a echar en diferido el previo, cosa que en Telecinco no hacían nunca. En gran premios de estos de madrugada. Al menos la parte positiva de todo esto es que, bueno, al menos no, quiero decir, tengo la duda de qué van a hacer con la publicidad, porque sí que se llevó varios palos Telecinco con que a veces ponía la publicidad en el momento más inoportuno. bueno, pero eso siempre lo va a hacer así porque es cuando más enganchado te tiene y más sares tiene, o como le Ya, llamen, y pero es consiguen como, más dinero, ¿no? como si pusieran publicidad en un partido de fútbol en la tanda de penaltis o algo así, es decir, a veces no lo sé. Yo por eso recomiendo que si tenéis la oportunidad de acceder a un satélite, que tengáis pues RTL, por ejemplo, o alguna otra cadena, para hacer el cambio cuando hay los anuncios, que así va siguiendo toda la Sí. carrera. Aquí yo, por ejemplo, desde Mallorca lo puedo hacer con la TV3 y sí, estás ya con el mando, pegando saltos, pegando saltos. Es un Claro, juego muy divertido. claro. Bueno, una ayuda que yo, bueno, ayuda entre comillas, que yo suelo poner es llevarme el portátil al lado de la televisión y en la página de oficial, en f1.com, tenéis lo que están viendo en la sala, los La monitores de tiempos. telemetría, sí. Entonces, bueno, telemetría entre comillas, ¿no? O sea, tú ves un poco en diferido con un flash, o sea, que en el iPhone no funciona, Ups. y ves un poco pues lo que están viendo de gente que entra en boxes, en los tiempos que están haciendo. Entonces, cuando es bastante útil cuando en una retransmisión, pues digamos que los medios locales, que son los encargados, pues se están centrando pues en el piloto del país. Entonces tú si quieres saber de Alonso, por ejemplo, y están enfocando a Hamilton, pues la forma de ver si está evolucionando o no, pues ahí la tienes, ver los tiempos que hace y si se acerca al anterior, el posterior se acerca a él. Entonces es bastante recomendable. Para echarle un Pues sí, ojo sí, está sí. bien, ves algún comentario, pero bueno, siempre acompaña de la retransmisión, porque si no, ver bailar números nunca es muy No, pero es entretenido. verdad, es una ayuda. Yo creo que todos lo vemos con los tiempos en el ordenador, porque es mucha ayuda. Cuando entra uno, miras a ver si ha apretado, si no. Es mucho más, se hace mucho más entretenida la retransmisión. Cuantos más datos, mejor, como siempre. Ujú. No sé, yo no sé, no tengo nada más que aportar acerca de esta novedad, la retransmisión por parte de la Sexta en España de la Fórmula 1. No sé si alguno de vosotros quiere añadir algo. No, podríamos empezar a hablar del Gran Premio de Australia y de lo que Pues pensamos, sí. ¿no? Lo primero que podríamos hacer, que es algo que siempre es interesante, es para quien nos escuche, dar los tiempos, las horas de retransmisión, que no sé si os ha pasado alguna vez a vosotros, pero alguna vez yo sí que me he despertado a las 8 de la mañana y la carrera llevaba ya una hora. Sí. Y sobre todo este año que justo el día de la carrera se cambia de hora. O Vale, sea, cuidado. cierto. Pues lo que tenemos aquí apuntado es que la tercera sesión de los libres, esto es el viernes, novedad que es la sexta, lo retransmite. Vamos a ver qué acogida tiene, porque tampoco es muy divertido, pero sobre todo a estas horas, yo no sé quién lo va a ver, a las 4 de la mañana. La clasificación el sábado ya será a las 7 de la mañana y luego lo pasarán en diferido a las 14 horas. Y luego el previo de la carrera comenzará el domingo a las 6:25 de la mañana, comenzando la carrera luego a las 8. Y luego se pasará en diferido el previo a las 12:25 y la carrera a las 14 horas. Bueno, yo aquí una recomendación, volvemos a lo que comentaba antes, la página de oficial, la f1.com, tiene, por ejemplo, para todas las carreras, tiene algo muy útil que es convertir a mi hora local. Con lo cual sí, te viene la hora de todas las carreras y luego tienes la opción para convertirlo a la de tu país para poder verlo. Bueno, esto depende de cómo tengamos configurado el navegador, supongo.
pero bueno, Sí. que más o menos te dice, por ejemplo, lo que estábamos comentando. A las 8 de la mañana la carrera, a las 7 la clasificación el día anterior. Y yo creo que es la mejor fuente que tenéis, porque bueno, en Telecinco te ponía que empezaba a tal hora la retransmisión y bueno, arréglate tú y piensa tú si tiene media hora, 3/4 de hora, 1 hora de prólogo, 2 horas, con lo cual esto ya te da 1 hora acertada. Ya no hay Bueno, duda. decir que que en teoría la sexta va a empezar 5 minutos antes de que empiece todo, Ujú, de cortesía. Vamos. ujú. Pues mira, es importante saberlo. Am, y con respecto a, bueno, dichas ya las horas, ya sabemos cuándo va a empezar. Del circuito, ¿tenéis alguna opinión? Bueno, es un circuito, no sé, semiurbano casi, porque del circuito debe estar abierto durante el año a la circulación. Y lo que tiene es una salida muy mala. No es el primer año en el que las primeras curvas es una especie de chicane grande. Hay algún follón. Entonces, bueno, la salida es muy importante porque también es relativamente difícil adelantar. Yo Y estoy luego la con... estrategia, claro, que este año hay muchas posibilidades y muchas variables que habrá que ir siguiendo y Y ya no aprendiendo. solo por estrategia, sino porque los coches, tal y como están hechos este año, el que se lleve un alerón por encima, o sea, por delante, es bastante sencillo. Yo de Australia destaco básicamente que casi todos los años sale safety y vamos a ver la nueva norma casi seguro. Y que vi una noticia por ahí que la curva que donde se pegó el castañazo Block el año pasado, que bueno, la escapatoria la estaban así poniendo lisa y bueno, típicos retoques de circuito. Para el principio está bien. Básicamente sí. Yo la verdad es que tengo muy mala memoria para esto de los circuitos y a no ser que sean muy especiales no les tengo mucha... No los conozco demasiado bien, así que poco puedo decir. Eh, no sé, si alguien no tiene nada que decir, pues podemos empezar con la porra, ¿no? Sí, podemos empezar con la porra. A ver, ¿quién se anima? Venga, Bueno, me animo yo. Venga. Que bueno, para campeón, bueno, comentaba yo hace unos días que para campeón del mundo, con la norma esta de las victorias, dudaba entre varios pilotos, pero bueno, ahora como se vuelve a los puntos lo tengo bastante claro y creo que Alonso va a ganar. El coche se lo han hecho bien y bueno, Alonso. ¿Y para la carrera? ¿Para Australia? Para la carrera, redoble de tambores. Ah, sí, brr. Yo voy a hacer ¿qué al revés. comentabas? Yo voy a hacer ¿Qué al revés. comentabas, Jorge? Lo que voy a hacer al revés que tú. Yo no voy a decir a nadie para el Gran Premio, o sea, para el campeonato, porque de verdad que todas las novedades, creo que hay que ver un par de carreras para afianzar un poco las ideas. Yo estoy un poco expectante, ¿no? Pero sí que creo, y en este sí me voy a mojar, yo en este creo que sí que es un circuito que se le da bien a Fernando Alonso y, y que en Río Revuelto normalmente Fernando se defiende bastante bien y que puede ganar la carrera del domingo. Ay, pero en la porra no deberíamos repetirnos, ¿no? O sea, si alguien ya dijo Fernando Alonso, no deberíamos escoger Hombre, hombre, vamos, para hacerla divertida, vamos. bueno, pues, sí, pues entonces, pero claro, habrá que repartirse los turnos, porque si no, luego... Sí, sí, sí. Pues yo me voy a mojar de lo lindo y voy a decir que, bueno, toda la expectativa de Brown GP como nueva escudería y que va a ser muy buena, pues yo me mojo y digo que no el campeón, pero sí en Australia va a ganar Jason Button. La eterna Y el campeón promesa, del ¿no? mundo,
Ostras, lo tuyo sí que, como ganes la porra, adiós. Bueno. Yo, Y para, Minuto de que- silencio, ¿no? para yo que voy Peo- para- a para que unir a Peo- Osvaldo y también he apuesto por Brown GP para esta carrera, pero por Barrichello. Yo veo a Brown por la pole únicamente. La carrera no veo que Barrichello y Baton mantengan un ritmo competente. Venga, ¿quién queda? ¿Quién queda por mojarse? Pues creo que quedo Dani. yo por mojarme y me habéis dejado muy poco para mojarme. Pues vamos a tirar... Yo tiraría por Alonso, que te hemos conste. dejado, te hemos dejado a Kubica, te hemos dejado A a Kubica Ferrari. Sí. Sí, Ya, A después Raikkonen, India. Massa. y a Vettel. es complicado, es complicado. Pues vamos a quedarnos Tienes la opción con... de Sutil también. Vamos a quedarnos con Massa, que bueno, igual se quiere quitar esa espinita que le dejó la temporada pasada, ese final de temporada tan ajustadito que Recordar tuvo que se le con Hamilton. que a Australia se le da mala masa. Te recomiendo que cambies porque el año pasado en la primera curva se empotró contra el muro. Pues no lo voy a cambiar. Ala. Venga, ala, Ala. vamos con Ala. Massa. Te arriesgas, vamos a ver. Y nos faltaría Agustín, que por motivos ajenos a nuestra voluntad ha tenido que dejarnos. El próximo día, cuando nos volvamos a juntar, hablaremos de su predicción y veremos cuál ha sido. Sí podemos anunciar que para próximos capítulos del podcast vamos a tener una sorpresa con esto de lo que sería la porra de cada carrera. De momento lo tenemos que hornear un poquito más y cuando lo tengamos listo os lo serviremos en un plato como Dios manda. Estamos negociando con Renault a ver si nos deja algún Megane para sortear entre el que gane Y estamos con patrocinadores también para que nos paguen los viajes a los distintos grandes premios. Y bueno, Exacto. cuando esté todo redondo ya os informaremos. A ver, comentar que Agustín sí dejó su porra, para la carrera él dio a Raikkonen como ganador, Ah, no me enteré. Bueno, pues le dejamos a Raikkonen. Pues es divertido porque cuando preparamos el episodio, antes de poner a grabar, dijimos, venga, vamos a hacerlo cortito, no más de 1 hora. Y a mí me da que más de 1 hora y más de 1 hora y media casi nos habremos pasado. Pero bueno, es un poquito la puesta a punto. Digamos que este episodio es nuestros primeros entrenamientos oficiales, ¿verdad? Sí, hombre, Sí. necesitábamos entrenos. Ha habido alguna rotura de motor que gracias a los mecánicos hemos podido resolver. Y los ingenieros trabajando a tope, yo creo que para el próximo rendiremos mejor. Yo creo que también. Pero bueno, poco podemos decir más. En cuanto al podcast y para aquellas personas que nos vayáis a escuchar, esperamos que os haya gustado. Prometemos mejorar, coordinarnos mejor. Es lo que tiene el Skype, que no te ves y se hace bastante más complicado. Pero poco más, es decir, seguramente para la próxima carrera tendremos nuevo capítulo, nuevo programa y más información. Sí que Bueno, añadiría... Didi, Manuel, siempre me pongo por encima de... Yo recordar Es que se me tira la curva cuando yo ya la tenía cogida. Y entonces al final acabamos siempre la pucera. Y no puede Sí, ser, sí. hombre. Bueno, yo recordar que nos pueden enviar cualquier duda que les surja a desdeboxespodcast@gmail.com y que nos pueden encontrar en desdeboxespodcast.com. Y si os parece, dejo también los usuarios de Twitter para aquellas personas que nos queráis seguir en nuestra apasionante vía diaria. El de Manuel sería Emmanuel con 2 M's VQ. El de Osvaldo sería OSWJIM. El de Apelando pues sería Apelando. Sencillo. El de Dani sería Dan8. El mío, el burro delante, como siempre. Voy tan obsesionado con la lista y no me he visto. El de Agustín, que ya no está aquí, sería Verdugo789. Y por último, el mío es de Gerardo, 7. Número. ¿Vale? Así tenéis 1000 formas de contactarnos, criticarnos, apoyarnos, aconsejarnos, lo que queráis. Para eso estamos.
También comentar que hemos hecho un Twitter para el podcast que se llama Cierto. Desde Boxes, que no tiene el podcast al final, solo tiene Desde Boxes, que no nos cogía con tantas letras, y que en él vamos a intentar ir poniendo las noticias más importantes de la Fórmula 1. Así, si queréis seguir un poco el día a día y estar atentos a lo que ocurre, también lo podéis seguir, tanto vía Twitter como en el blog, que también lo vamos a tener ahí constantemente. Pues nada más, despedirnos y citarnos para la semana siguiente. Osvaldo, buenas noches. Hola, buenas noches y bueno, espero que les haya gustado y que sigan con nosotros para las próximas carreras. Jorge, Pues nada, como primera experiencia, aunque con alguna que otro problemilla, encantado, con ganas de solucionarlos y vernos la semana que viene, que hay también carrera. No es una quincena como en otras ocasiones, sino que la semana que viene estaremos justo comentando lo que ha ocurrido en Australia y preparando lo que va a ocurrir en Shanghái, me parece que es el siguiente, ¿no? creo que sí, que este año no han adelantado la de China. No, Sepang. Sepan, Eso, perdón, Sepang. sí. Dani, Bueno, pues despidiendo el podcast, espero que os haya gustado y que bueno, que os hagáis unos fieles oyentes de este programa que hacemos pues como aficionados y para aficionados. Venga, un saludo. Emanuel, Bueno, esperamos que os guste y nos escuchamos en la próxima carrera. y por mi parte, pues nada más, eso, como ya hemos dicho todos, esperamos que os haya gustado, mejoraremos, lo prometemos, y si va todo bien, para la próxima carrera tendremos nuevo capítulo. Hasta luego y buenas noches.